Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre obesidad y disfunción del tejido adiposo. Hemos aprendido, el sobrepeso y la obesidad son condiciones crónicas caracterizadas por un exceso normal de acumulación de grasa que conduce a un exceso de morbilidad. Esto ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud. El índice de masa corporal se utiliza para identificar la obesidad y en la clínica utilizamos como punto de corte mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Que no solamente debemos evaluar la acumulación, sino la función de la grasa corporal. Podemos encontrarnos personas con un IMC normal o con un IMC de obesidad que son metabólicamente saludables, así como también nos podemos encontrar a personas con un IMC normal o un IMC de obesidad que no son metabólicamente saludables. Por lo tanto, me puedo topar con obesidad sin alteración metabólica y con obesidad con alteración metabólica, teniendo diferencias en las cuales cuando una persona puede tener más grasa corporal, pero sin alteraciones metabólicas, podemos ver que su tamaño del adipocito es regular, los marcadores de inflamación se mantienen, así como su capacidad del acúmulo de grasa y la sensibilidad a la insulina. En cambio, una persona que tiene obesidad y además alteración metabólica, el tamaño de sus adipocitos es mayor, tiene mayor marcadores de inflamación, mayor capacidad de acúmulo de lípidos y menor sensibilidad a la insulina. El tejido adiposo disfuncional en la obesidad produce más factores proinflamatorios y, como hemos visto en otras clases, a mayor liberación de ácidos grasos libres, estos al llegar al hígado producen menor sensibilidad a la insulina y mayor salida de glucosa hepática, así como cambios en las lipoproteínas y los triglicéridos y mayor expresión de proteína C reactiva. También estos ácidos grasos libres en el músculo disminuyen la sensibilidad a la insulina y en el páncreas aumenta la secreción de insulina. Podemos encontrarnos también mayor expresión de interleucinas 6 y 8, lo cual va a causar mayor inflamación y aterogénesis en nuestros vasos sanguíneos, y también esa cantidad mayor de leptina y de la interleucina 6 puede ocasionar cambios en nuestro cerebro al momento de nuestra ingesta de alimentos, así como nuestro gasto energético. La disfunción metabólica la podemos también relacionar con una ingesta calórica elevada crónica. Y si empezamos a explicar cómo es que funcionan todos esos procesos inflamatorios, podemos ver desde un estado de delgadez, pues funcionales, adipocitos funcionales, no hay fibrosis y hay macrófagos predominantemente del tipo 2. Por lo tanto, estos son antiinflamatorios. Cuando tenemos una etapa de obesidad mucho más temprana, empezamos a ver un crecimiento de adipocitos, fibrosis en el tejido, un incremento de la síntesis de la matriz extracelular y una conversión fenotípica de macrófagos que se empieza a notar en esta imagen. A medida que tiene una persona obesidad crónica mayor tiempo, va a haber hipertrofia de adipocitos, hipoxia y también muerte celular, lo cual esta alteración en la síntesis de la matriz extracelular y la inflexibilidad de tejidos se empieza a presentar, así como estos macrófagos del tipo M1 que son proinflamatorios secretan mayor cantidad de interleucina 6 y TNF-alfa. Esta es la llamada disfunción metabólica, lo cual está alterada la adipogénesis, también mayores cantidades de colesterol circulante, deposición ectópica de ácidos grasos y la resistencia a la insulina. En esta imagen podemos ver las complejas contribuciones de la angiogénesis, la inflamación y la fibrosis en la expansión del tejido adiposo saludable y no saludable. Por lo tanto, esos procesos que empezamos a observar desde esta expansión saludable del tejido adiposo, empieza a haber pues, normalmente una suficiente angiogénesis, un remodelamiento de la matriz extracelular organizada, pero con una inflamación inicial. Cuando vemos que empieza a aparecer esa hipoxia, pero esta se vuelve crónica, el tejido puede tener una inflamación que no resuelve, tiene una alteración en la angiogénesis, mayor fibrosis y podemos llamarle que es una expansión del tejido adiposo no saludable. Por lo tanto, es realmente la expansión hacia la hipoxia, la angiogénesis lo que atrae a los macrófagos, porque el ingreso de macrófagos media el estado inflamatorio del tejido adiposo. Podemos ver que a medida que ganamos peso hay mayor reclutamiento de macrófagos y mayor expresión de citoquinas proinflamatorias. Seguimos aumentando de peso, mayor reclutamiento de macrófagos,
mayor expresión de citoquinas proinflamatorias, lo cual ocasiona la resistencia a la insulina. No es el adipocito, son los macrófagos los que en realidad contribuyen a esas citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, podemos hacernos la pregunta ¿por qué es tan crítica la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo? Porque hay una interacción celular entre el macrófago y el adipocito. Y lo podemos ver aquí, cómo es que están interactuando, ocasionando la resistencia a la insulina y teniendo esa expresión de citoquinas proinflamatorias y también respuestas de los factores angiogénicos. A medida que hay ganancia de peso, hemos visto estos cambios a nivel de los macrófagos y también lo que ocasiona la muerte celular. Por lo tanto, todas estas proteínas proinflamatorias o adipocinas empiezan a incrementarse y empieza a disminuir la llamada adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria. Para terminar, les recuerdo que es muy importante no solamente estar evaluando la acumulación de grasa, sino la disfunción del tejido adiposo. Como hemos visto, estos macrófagos del tipo M2, cuando hay un tejido adiposo normal, pues son los que nos pueden ayudar a responder a las adipoquinas antiinflamatorias, que nos protegen contra esa inflamación, con la aparición de la diabetes o incluso enfermedad cardiovascular. En cambio, cuando tenemos un tejido adiposo patológico, hay mayor presencia de esos macrófagos del tipo M1, lo cual incrementan las adipoquinas proinflamatorias, ocasionándonos las comorbilidades que sabemos de la obesidad en conjunto, como puede ser la diabetes mellitus, el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, le reitero que es muy importante seguir aprendiendo con respecto a nuestras clases de biología integrativa de la obesidad para seguir insistiendo de la importancia de la formación y de cómo está funcionando el tejido adiposo. Muchas gracias a todos por su atención.